¡Es hora de escarabajear! Seguramente ya sabes que tienes una cita este 18 de agosto para ir a ver una de las últimas películas de DC Comics, que servirán de transición entre lo que muchos denominaron Snyderverse y una nueva etapa de filmes de DC encabezados por James Gunn. Así es, estoy hablando de Blue Beetle, un superhéroe que para gran parte del público es un completo desconocido, pero para quien ha tenido la oportunidad de verlo en distintas adaptaciones, sabemos que es un novato con el que fácilmente te puedes encariñar. Hola, soy Alain de Atomo Network y antes de que comience el video los invito a que le den un like, lo compartan con tus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy te daremos las razones de por qué deberías ir vestido de azul al cine. Estos son 37 datos de Blue Beetle. ¡Comencemos! Número 1. Blue Beetle es la próxima película de DC Comics, producida por DC Studios y distribuida por Warner Bros. Pictures. Esta es la 14ª película del universo extendido de DC. La película está dirigida por Ángel Manuel Soto, a partir de un guión de Gareth Donald Alcocer, y está protagonizada por Xolo Maradueña, Bruna Marquezine, Belisa Escobedo y muchos talentos latinos. Número 2. Esta película está inspirada principalmente en una de las encarnaciones más recientes de este personaje, Jaime Reyes, un adolescente estadounidense con ascendencia mexicana. En los cómics, su vida da un cambio drástico cuando se encuentra con el escarabajo, una arma viviente de destrucción masiva que ha sido utilizada por una especie alienígena para destruir mundos. Número 3. El portador, en este caso, crea una relación simbiótica con el escarabajo, y este le permite utilizar sus poderes, que incluye un traje con tecnología avanzada, que puede generar cualquier tipo de arma imaginable, volar a grandes velocidades y hackear cualquier tipo de sistema electrónico. En pocas palabras, no solo te defiende de los bullies, también te ayuda a chipear la consola de tu preferencia. ¡Qué bendición! Número 4. Como ya lo mencionamos, el manto de Blue Beetle no solo ha sido ocupado por Jaime. Originalmente este personaje aparece en 1940, creado por Charles Nicholas Wachowski para la compañía de cómics de Fox, que sería posteriormente comprada por Charlton Comics. Este era Dan Jarrett, quien inicialmente obtuvo superpoderes de una vitamina especial, que luego se cambió por obtener poderes de un escarabajo sagrado. No solo tuvo su propio cómic, sino también una serie de radio semanal. Número 5. Dan encuentra a este escarabajo sagrado en una expedición arqueológica en Egipto. Posteriormente descubrimos que este se encuentra relacionado con una raza alienígena conocida como los Reach, los cuales eran conquistadores de mundos. Sus acciones finalmente los llevaron en conflicto con el cuerpo de Linterna Verde, por lo cual optaron por un método más discreto: enviar un escarabajo con el fin de encontrar un huésped para estudiar el planeta y posteriormente hacerse de este. Número 6. El segundo Blue Beetle fue creado por Charlton y luego asumido por DC Comics, el sucesor de Dan Garrett, conocido como Ted Kord. Kord saltó al universo de DC Comics durante la crisis en Tierras Infinitas, junto a otros personajes de Charlton Comics. Kord nunca tuvo superpoderes, pero usó la ciencia para crear varios dispositivos que lo ayudaron a combatir el crimen. Número 7. Por si te lo estabas preguntando, los 3 Blue Beetles sí han cruzado sus caminos. Después de los eventos de los 52, Buster Gold, en busca de salvar a su amigo Ted Kord, viaja en el tiempo y reúne a los 3 para poder salvar a Kord. En consecuencia de la línea del cambio del tiempo, el mundo se ha visto invadido por los OMAC de Maxwell Lord. Número 8. Si te suena el nombre de Buster Gold, tiene una razón de ser. Cuando James Gunn anunció el capítulo de su nuevo universo, Dioses y Monstruos, una de las series anunciadas fue la de este héroe que empezó como un adicto a la fama. Número 9. Otra conexión interesante de la cual podemos hablar es que tanto Dan Garrett y Ted Kord fueron la inspiración para Alan Moore, para los personajes de Búho Nocturno en su cómic Watchmen, siendo una parodia de Blue Beetle original y su sustituto Ted Kord. Número 10. Algunos fanáticos de los cómics han señalado los paralelismos que existen entre Blue Beetle y Spider-Man en recientes años, ya que ambos comparten un alter ego relacionado con los insectos, además de ser jóvenes que deben lidiar entre su vida de superhéroes y los desafíos de la adolescencia. Si nos vamos a quién apareció primero en los cómics, nos daremos cuenta que ese fue el escarabajo en 1939. Mientras que la araña en 1962. También debemos recordar que el segundo Blue Beetle fue reimaginado por el increíble Steve Ditko, uno de los padres del Hombre Araña.
Siendo contemporáneos era fácil que tuvieran personalidades similares, incluso un sentido del humor parecido. Así que si bien ambos comparten similitudes, estos llegan a brillar por su propia luz. ¡Qué hermoso dúo, la verdad! Número 11. Nuestro querido Escarabajo no solo ha tenido apariciones en los cómics y en su próxima película. Podemos destacar su aparición en las series Batman, El Valiente, Young Justice, Justice League Action, DC Superhero Girls y una curiosa aparición en Smallville. Tu contribución será por siempre recordada. Número 12. También ha tenido apariciones en las películas animadas de DC Justice League vs. Teen Titans, Los Jóvenes Titanes, El Contrato de Judas y Teen Titans Go, la película. Número 13. En julio del 2021, pudimos ver lo que parecía ser un piloto de una serie de Blue Beetle, protagonizado por Ted Kord. En los extras del DVD Batman El Largo Halloween Parte 2, en este se buscaba imitar un estilo similar a los Saturday Morning Cartoon de los 80s. Número 14. Tampoco podemos olvidarnos de su paso por los videojuegos. Jaime Reyes ha hecho apariciones en los juegos Lego Batman 3 Beyond Gotham, Lego DC Super Villains e Injustice 2. Número 15. Pero volviendo a la película, a finales de noviembre de 2018, con el mexicano Garrett Donnet Alcocer escribiendo el guión, Warner Bros. Pictures y DC Studios estaban desarrollando una película basada en Blue Beetle, teniendo como objetivo principal ser la primera película del universo extendido de DC protagonizada por un latino. Número 16. Garrett, si bien tiene muchas inspiraciones para el guión de la película, este destaca principalmente el cómic Infinite Crisis de 2005, en la que debutó Jaime Reyes, la miniserie Blue Beetle Graduation Day y el juego Injustice 2. Número 17. Para diciembre de 2020, DC Films planeaba estrenar varias películas de presupuesto medio al año, exclusivamente en el servicio de streaming HBO Max, en lugar de en los cines, como parte del plan del nuevo presidente de DC Films, Walter Hamada, y con Blue Beetle incluido como uno de esos proyectos en 2021. Número 18. En diciembre de 2021, Warner Bros. Reveló que la película sería estrenada en cines en agosto de 2023, siendo elegido como director el puertorriqueño Ángel Manuel Soto y protagonizada por Xolo Maridueña. Número 19. La filmación comenzó el 25 de mayo de 2022 y tuvo lugar en el área metropolitana de Atlanta, El Paso y Puerto Rico, utilizando el título provisional Mofongo, un popular platillo puertorriqueño hecho de plátanos. Fue filmada por Powell Pogorzelski, terminando las filmaciones el 18 de julio. Número 20. Como ya lo hemos mencionado, la representación latina es importante en este filme, pero una de las cosas que podría sorprender a algunos es el valor de la familia Nesta. Soto y Garrett buscaron por medio de la película exponer las dificultades y vivencias de las familias hispanas. Ángel Manuel Soto ha declarado la importancia de todos los miembros de la familia Reyes en la película. Jaime no solo se convertirá en un superhéroe, sino un miembro importante dentro de su familia. Después de haber egresado de la carrera de Derecho, buscará trabajo en Industrias Corp, una gran corporación multinacional especializada en defensa militar. Jaime tendrá el peso de convertirse en alguien importante, en un lugar donde las oportunidades son pocas para las familias latinas. Número 21. Hablando de la familia Reyes, esta está conformada por Rocío, su madre, Alberto, su padre, Milagro, su hermana, sus tíos Rudy, Chema y Leti, y no menos importante, su abuela Nana. La abuela Nana es increíble, se los prometo. Número 22. El cast de la familia Reyes no fue algo al azar. El director fue enérgicamente insistente en que esta familia estuviera conformada por auténtico talento mexicano. Tal fue el caso del Pidia Carrillo, Damián Alcázar, Gabriela Ortiz, Jorge A. Jiménez y Adriana Barraza. En el caso de George López y Belisa Escobedo, si bien nacieron en Estados Unidos, ambos tienen ascendencia mexicana. Número 23. Jaime Reyes, después de graduarse de la universidad, regresa a su ciudad natal, Palmera City. Esta ciudad ficticia está fuertemente inspirada en Neo Tokio, la cual pudimos ver en la película animada de 1988, Akira. Número 24. Otra de las fuertes inspiraciones para el aspecto visual de la película fueron las cintas de Drive y Pacific Rim. Número 25. Si prestaste atención, Industrias Corp tiene relación con la familia del segundo Blue Beetle, Ted Kord, siendo estas actualmente dirigidas por su hermana Victoria Kord, la cual en los cómics buscaba descubrir qué hay detrás de este escarabajo, pero en la película, interpretada por Susan Sarandon, buscará hacerse del escarabajo con el fin de usarlo para su propio beneficio.
Número 26. Para hacerse del escarabajo, recurrirá a los servicios de Conrad Carapax, también conocido como el Hombre Indestructible, un veterano de guerra que se convirtió en un cyborg después de que Cord Industries hiciera experimentos con él. Número 27. En el tráiler podemos ver como una chica llamada Jenny, la cual es interpretada por Bruna Marquezine, le entrega al escarabajo en una caja de hamburguesas Big Billy. Esta es una empresa de comida rápida que fue adquirida por LexCorp Industries. Número 28. Si bien nos hemos estado refiriendo a este como el escarabajo, la antigua biotecnología alienígena cuenta con el nombre de Kaig-Da. Este curioso simbionte, el cual funciona como el asistente del traje de Jaime, contará con la voz de la cantante Becky G. Número 29. Hablando de música, si bien en el soundtrack de la película escucharemos artistas como The Notorious B.I.G., Gorillaz, Post Malone, Bruno Mars, Kendrick Lamar, Childish Gambino y Tyler, the Creator, también podremos encontrar artistas latinos como Luis Miguel, Soda Stereo, Calle 13, Thalía e incluso, escúchenme bien, Vicente Fernández. ¡Ajua! Número 30. No es secreto para nadie el impacto que tuvo el personaje de Roberto Gómez Bolaños, el Chapulín Colorado, apareciendo por primera vez en la televisión mexicana en 1970. Gracias a su larga duración y retransmisiones, alcanzó popularidad en América Latina, Estados Unidos y otros países. Cuando el director y el guionista hablaron de cómo ellos conocieron a los superhéroes, ambos coincidieron que la primera representación que vieron fue el Chapulín Colorado, y encontraremos algunas referencias a este en la película. En definitiva, no contábamos con su astucia. Número 31. Otro de los programas a las que se le rinde tributo es María la del Barrio, una telenovela mexicana producida por Angeli Nesma Medina para Televisa en 1995, protagonizada por Thalía y Fernando Colunga. Por si aún no sabes de qué hablamos, eres una maldita lisiada. Número 32. Cuando lo vimos en el tráiler, yo lo pensé, tú lo pensaste, todos lo pensamos. Jaime, siendo un ñoño como nosotros, evoca una gran espada similar a la icónica Buster Sword de Cold Strife de Final Fantasy VII. Número 33. Otro easter egg que podemos ver en los trailers en Industrias Cord son los trajes de los Blue Beetle de Ted Kord y Dan Garrett. ¿Será que tendremos apariciones de estos? Número 34. Pero un detalle que nos confundió en los trailers es que si bien sabemos que esta película es parte del universo DC, la mención de tanto Batman como Superman nos hace preguntar a qué versión de esto se refieren exactamente. James Gunn, ayúdanos por favor. Número 35. Pero bueno, toca hablar de memes. ¿Quién diría que la campaña de marketing de Blue Beetle estaría en un inicio por algunos fans y posteriormente por una enorme cantidad de usuarios en la red? Todo comienza con un tweet de Neb's Good Takes, el cual parodió a la hamburguesa que ofreció Burger King para promocionar Spider-Man Across the Spider-Verse, lo que posteriormente se convirtió en una oleada de memes, edits y toda clase de publicación apoyando la película. Número 36. Muchos han comentado que la limitada promoción de la película se debe principalmente a la huelga de este año en Hollywood. Incluso el mismo Xolo Maridueña se expresó sobre esta situación, comentando que si bien no podría hacer ninguna promoción de la misma, agradeció el apoyo de la comunidad de internet hacia la película. Y por último, número 37. Siendo este el último dato, debemos hablar de algo muy serio e importante, que espero que sea una lección para todos ustedes que llegaron a esta parte del video. Ok, ¿están listos? Blue Beetle, 18 de agosto, solo en cines. ¿Ya estás listo para ver Blue Beetle en los cines? ¿Qué tanto conoces de este personaje? ¿Ya sabes qué harás este 18 de agosto? Haznoslo saber en la caja de los comentarios. Y no te olvides de darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal si no lo has hecho y pegarle a la campanita para recibir las notificaciones. Soy Alain de Atomo Network. ¡Nos vemos! Walski, descifra ese mensaje. Sí, bueno, todo parece indicar que este mensaje encriptado dice Blue Beetle 18 de agosto solo en cines.